Para cualquier punto xt en la frontera lateral, sea A de xt, ¿okay?, un vector en Rn, ¿va?, que satisface 1. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que entonces el vector, entonces déjenme ir haciendo el dibujo. Voy a borrar de este lado. Entonces el vector A de x, t, 1, este vector, entonces nos vamos a fijar, ¿ves? Aquí está nuestro cono. Ajá. El que se abre hacia abajo. ¿Va? Ya saben que esto de abajo es Rn, este es T. ¿Sí? Entonces me dice, te vas a fijar en un xt que está en la frontera lateral, o sea, por ejemplo aquí. Ajá. Ahí está mi punto xt. ¿Va? Y se van a fijar en el vector, ¿ok?, A de x, t1 en este punto. Ya saben que en Rn este vector y cualquier otro vector A,1, o sea, lo pueden anclar en cualquier punto y es el mismo vector, ¿no? Entonces, déjenme escribir eso. Entonces el vector, si se posiciona en x, t, este vector apunta hacia afuera del cono, CKP, o a lo largo de la frontera lateral. ¿Por qué? ¿Okay? Entonces les estoy diciendo otra vez, se fijan en este punto y calculan este vector. Ya saben que A está dado y A satisface 1. Ajá. Y les estoy diciendo, ese vector cuando lo ven, lo piensan anclado aquí. Recuerden que ese vector anclado aquí o anclado aquí es lo mismo, en Rn. ¿No? En alguna geometría no euclidiana son distintos, pero aquí no, son el mismo, ¿no? Entonces, se fijan en ese vector, dice, si se posiciona en xt, apunta hacia afuera del cono, ¿okay?, o sea, apunta hacia acá o está aquí en la frontera. ¿Cómo saben eso? Es lo que pregunto. Contéstense eso antes de que les diga. ¿Ah? Pues ahí va la respuesta. Pues fíjense, en este punto tracen el cono inicial. ¿Va? Tracen el cono inicial. Este es el cono con el que partimos, ¿no? ¿Ok? El kappa y menor o igual a s. Nada más que ahora lo anclé aquí. Pues yo sé que A,1 está en ese cono. Entonces, el vector A,1 está a fuerzas aquí. Esto de aquí es A de x, t,1. ¿Sí? Entonces, o está afuera del cono o a lo más está en su frontera, porque bien podría estar compartiendo la superficie, ¿no? Podría estar ahí. ¿Sale? Vean que era menor o igual, ¿no? Pues podría estar aquí en la superficie. ¿Sale? Entonces, ya les había dicho, es una condición geométrica. Ajá. Es una condición geométrica y me está diciendo muchas cosas. Ajá. Cualquier punto
cualquier vector axt, 1, donde xt esté en la frontera, apunta hacia afuera del cono o en la frontera. Jamás apunta hacia adentro. Jamás. ¿Sale? Eso es por la condición 1. Esto es consecuencia de la condición 1. ¿Sale? Bien. Entonces, esto me dice algo importante. Entonces, para una función definida solo, es importante, solo en CKP cerrado, en la cerradura del cono, tiene sentido, ¿ok?, calcular UT más A punto gradiente de U. Ya saben que cuando ponga, ya creo que ya se los había dicho, cuando yo ponga los operadores vectoriales de estos de cálculo, nabla, delta, todo esto y sus combinaciones, el rotacional, todo esto, son espaciales. A menos que les diga otra cosa, son espaciales, es decir, aplican variable espacial. Entonces, no lo pongo aquí, pero ya lo saben. Ajá. Entonces, tiene sentido calcular eso, ¿va? Calcular este operador en x, t. Ajá. En x, t que pertenezca a CKP cerrado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y déjenme escribir de una vez esto antes de terminar. Que se entiende, sigue aquí, que se entiende como la derivada direccional, de U a lo largo de A de xt, 1, ajá, en x, t. ¿Sale? ¿Okay? Entonces uno puede decir, a ver, ya está medio críptico, porque hace rato dije que esto era la derivada direccional. ¿Sale? Sí lo es, pero ojo, es que fíjense, aquí dice, para una función definida solo en la cerradura. Entonces, están supongan por un momento que ustedes saben, ustedes les dan una función que está definida solamente en la cerradura de este cono. No saben si está definida fuera. No lo saben. ¿Por qué? No sé, pero ahorita no lo saben. Ajá. Entonces, cuando ese es el caso, ¿cómo calculan la derivada direccional? ¿Cómo calculan cualquier derivada? Cuidado, porque sería lo mismo que definir una derivada sobre un cerrado, y la derivada se define sobre puntos interiores, se define sobre abiertos. Entonces, ¿cómo es que definen la derivada, las derivadas aquí? Ese es el punto de esto. ¿Cómo definen las derivadas aquí? Es lo mismo, es el mismo problema que cuando definen los espacios en cálculo CK de la cerradura de omega. ¿Cómo se definen estos espacios? Ah, pues son espacios, son CK sobre omega, ¿ok? Son K veces continuamente diferenciables sobre el abierto omega, ajá, pero sus derivadas, todas sus derivadas, se pueden extender continuamente hasta la cerradura en sentido de límite. Es lo mismo acá. Ajá. Lo único que estoy diciendo es esto, fíjense. Como yo puedo definir a x, 1 en este punto, ¿ok? Como podemos definir en cualquier punto de la frontera ese punto, el vector a, xt, 1, ¿ok? Entonces yo puedo calcular esto incluso en la frontera. Y por continuidad es la derivada direccional. Si yo quisiera definir derivada direccional en este punto a lo largo del vector axt, 1, pero aquí adentro no hay problema, porque fíjense, el límite cuando epsilon tiende a 0 de f de, vamos a ponerle a este punto B, f de, no, vamos a ponerle
¿cómo le pongo? W0. W0 más epsilon, y a esto le ponemos B menos F W0 sobre epsilon. Esa sería la derivada direccional en dirección del vector B, siendo B este vector, ¿sí? W0 siendo este. Si yo quiero hacer este cálculo para un punto aquí en el interior, lo puedo hacer sin problemas, ¿no? Solamente es válido para epsilons muy pequeñas, porque tengo que calcular W0 más epsilon B, y podría ser que yo me salga para ciertos valores de epsilon, pero para epsilons pequeñas, que a fin de cuentas voy a mandar epsilon a 0, está bien definido. Entonces ahí no hay problema de definir esto, el problema es aquí, ¿no? ¿Sale? Pero les digo, es por continuidad. Estamos suponiendo que las cosas son C1, estamos suponiendo, no lo he dicho, pero estamos suponiendo que hay una solución C1 por el momento, ¿ok? Estamos suponiendo que hay una solución C1, ¿va? Y por continuidad yo la puedo definir incluso acá, ¿sale? En puntos aquí en la frontera, ¿va? Simplemente calculando esto en la frontera. Simplemente calculando eso. Ajá. Entonces, ¿cómo se define la derivada direccional en el cono? Se define como esto si el punto XT está en el interior del cono, y se define como esto si está en la frontera. Ese es el chiste. Y esa definición está bien hecha, es continua, por la continuidad de A y por la continuidad de U y sus derivadas. ¿Sale? Ok. ¿Va? A lo largo de XT. Y fíjense que incluso esto es válido. Esto es válido. Incluso si X, T es el vértice. Del cono, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Lo que necesitamos hacer es calcular la derivada normal, ¿va? De este cono. ¿Sale? Necesitamos calcular la derivada normal de este cono. Más que no sé si nos va a dar tiempo, déjenme ver. Sí, sí me da tiempo todavía. Perfecto. Vamos a calcular la derivada. De una vez borro. Bien, entonces ahora calculamos la normal exterior de la frontera lateral del cono sin el punto P. Esto es obvio, ¿no? Porque no hay normal en el punto P, en el vértice, ¿sí? Entonces, para calcularla, definimos la función phi de x, t, que es kappa por x menos x barra menos t mayúscula menos t, ¿sí? Entonces, el cono es la curva de nivel 0 de esta función, y ustedes ya saben que la normal a una curva de nivel de una superficie o de una hipersuperficie es su gradiente. Entonces sacamos el gradiente de esto. Ajá. ¿Okay? Entonces claramente
la superficie a la que le queremos encontrar su normal es esta, está contenida en igual a 0, es la superficie de nivel 0, ¿no? Bueno, entonces, para cualquier x, t en la superficie, ¿okay? Necesito calcular su vector gradiente. Ese vector es ortogonal a la superficie. Para que sea normal, esto normalizarlo, nada más, ¿no? Entonces, el gradiente, pero obviamente en variables xt, ¿no? Es el gradiente en las dos variables. El gradiente en las dos variables, o sea, la derivada en x, la derivada en t, ¿no? Que es igual a, y hay que sacar la derivada de esto respecto de x. Está muy fácil porque esto es una norma euclidiana y esto pues es facilísimo, ¿no? Entonces les queda kappa por x menos x barra sobre la norma de x menos x barra, 1. Esas son las derivadas, ¿sí? ¿Va? Por lo tanto, el vector normal exterior nu de la frontera lateral sin el vértice en el punto x, t está dado por nu es ese mismo vector pero normalizado, y eso es 1 entre la raíz de kappa cuadrada más 1 por kappa por x menos x barra sobre x menos x barra, 1. ¿Sale? ¿Ok? Fácil, ¿no? Es un resultado de cálculo. ¿Ok? Fíjense que en el caso unidimensional hay que ajustar un poco ahí las cosas, pero para el caso n igual a 1, ¿el cono qué es? Pues es un triángulo, ¿no? El cono CKP es un triángulo, acotado por las líneas rectas más menos kappa x menos x barra igual a t mayúscula menos t y t igual a 0. Esta es la base, ¿sí? Entonces, el segmento, más bien, por esas líneas rectas, Entonces, a ver, los lados del cono consisten, en este caso unidimensional, consisten de dos segmentos de recta. ¿Ok? El segmento izquierdo es la recta con pendiente positiva, ¿no? ¿Ok? Entonces es menos x barra igual a t mayúscula menos t, ¿sí o no? ¿Ok? Ya saben que t es mayor a 0 y menor o igual a t mayúscula.
¿no? Entonces x menos x barra es igual a menos t entre kappa más t entre kappa, ¿ok? ¿Y quién es la tangente? Entonces, la tangente de esta recta, ¿quién es? Pues es la pendiente, coma 1, ¿no? Que es 1 entre kappa, coma 1, ¿sí? Geometría 1, ¿sale? La pendiente, coma 1, ¿sí? ¿Quién es la normal? El vector normal. Entonces, el vector normal unitario, en este caso, ¿quién es? Pues simplemente es menos kappa, coma 1, ¿sí? Y el segmento derecho es kappa x menos x barra igual a t mayúscula menos t minúscula con t mayor a 0 menor o igual que t mayúscula, ¿ok? Y el análisis es el mismo y en este caso nu es igual a kappa, 1, ¿no? ¿Sale? Pequeñas observaciones, nada más. No, hay que hacer ese ajuste porque... Ah, y hay que normalizar, ¿no? Es más, vamos a ponerle otra cosa antes de normalizarlo. Porque nu ya es normal, ¿no? Entonces vamos a ponerle... n pico a cada uno. N pico, ¿no? Hay que normalizarlo, ¿sí? Pero ese es el chiste, ¿no? ¿Vale? Ese es el chiste. ¿Va? Ok, entonces una última observación antes de concluir ya que estamos en esto. Sí. Observación. Fíjense en una curva integral. Acuérdense de este lenguaje. ¿Cómo que integral? Sí, una curva característica. Acuérdense que las superficies que hemos estado estudiando de primer orden, que son, cuya función de donde vienen es solución de una ecuación de primer orden, son superficies hechas de curvas integrales. ¿Quiénes son esas curvas integrales? Las características, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando digo una curva integral, me refiero a una característica de la superficie, ¿sí? Entonces, una curva integral en la superficie, y si alguien tiene duda de por qué se le llama también curva integral, pues es obvio, son soluciones a un sistema de ODS, ¿no? Son curvas integrales, ¿sí? Es una curva integral en la superficie generada por U. La superficie generada por U, ¿ok? Solución de 2. Solución de 2 que empieza en el punto P y llega a la hipersuperficie Rn cruz 0, se queda en el cono con vértice P. Vamos a probar esto, pero ¿por qué? Hagan el argumento solos antes de que yo lo haga. ¿Por qué ocurre esto, señores? Bueno, fíjense, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, tú tienes la característica, ¿sí? Tú tienes la característica
que pasa por el punto P. ¿Sale? Ok. Pintan su cono. Ya que tienen el punto P, ya pueden pintar el cono CKP. Le estoy diciendo acá, ya saben por qué, pero es CKP, ¿no? Pum. Entonces por aquí pasa la hipersuperficie, pum. Perdón, la curva integral, ¿sale? Ahí está, pum. ¿Sale? Ahí está. ¿Sí? Que empieza en este punto P, aquí empieza, aquí está. O sea, me está diciendo, en algún momento pasa. Y llega a la hipersuperficie Rn cruz 0. A ver, ¿por qué tiene que llegar ahí? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué tiene que llegar ahí? Ah, pues es que ya sabemos que estas curvas integrales pasan por la condición inicial xi, 0. ¿Pero eso dónde está? Pues está acá abajo, en la hipersuperficie Rn cruz 0, ¿sí o no? Tocan la curva inicial, la superficie inicial, mejor dicho. A fuerzas, así las construimos, ¿no? Entonces, en algún momento llegan acá. Lo que me está diciendo este resultado es que en el momento en que ustedes se fijan en este punto y empiezan a rastrearla hasta donde llega, hasta el punto en el que toca Rn cruz 0, o sea, empiezan a arrastrarla, aquí está, ya llegó a Rn cruz 0. Esto jamás sale del cono, jamás, es decir, jamás hace esto, no, jamás hace esto, no, a fuerzas lo hace adentro del cono. ¿Por qué? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a proceder por contradicción. Todo es consecuencia de mi condición geométrica, ¿eh? Que otra vez la escribimos como una condición geométrica, pero no me estaba diciendo nada más que estuviera acotado, ¿eh? Entonces, porque bueno, en efecto, en este caso, yo sé que las características satisfacen el sistema. ¿Qué escribía ella, no? ¿Okay? Igual a 0. ¿Va? Entonces ya sabemos que las proyecciones características tienen tangente, y por estas proyecciones características me refiero a las curvas integrales. Tienen tangente a de x pico, t pico, 1. Ya lo sabemos. Entonces supongamos que supongamos entonces que existe un punto, en la frontera lateral del cono, ¿okay? Tal que la curva sale del cono, ¿okay? Por este punto. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿va? Estamos fijándonos
en cualquiera de estas proyecciones características, en algún momento van a tocar la hipersuperficie RN crucero. ¿Sí? En algún momento lo van a hacer. ¿Va? Entonces estoy suponiendo que es característica y que toca, por lo tanto, RN crucero. ¿Ok? Bueno. Entonces, me está diciendo aquí está el punto P, aquí está mi característica y suponemos que sale. Ajá. Este es el punto P0. Salió. Bueno, déjenme dibujarlo mejor. Así. ¿Por qué tiene que ser así? Pues fíjense, como la tangente en cualquier punto de esta curva es el vector A,1, pues otra vez, según la geometría que describimos, el vector A,1 está dentro de este cono. Ajá. Entonces, si entra por aquí, a fuerzas, tiene que salir disparada hacia arriba del cono, porque aquí está el vector A,1. ¿Están de acuerdo? Ajá. No se puede ir para abajo, no se puede ir para ningún otro lado, está acotada a fuerzas por este cono. ¿Ok? Bueno, pero entonces, supongamos que aquí hay otro punto. ¿Sí? Que aquí hay otro punto, en algún momento va a salir de este cono. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a RN crucero, ese es su fin. ¿No? Pues satisface la condición inicial, a fuerzas debe pasar por ahí. Bueno, entonces hay otro punto, P1, ¿ok? Con la misma propiedad, pero trazan el cono. Ahí está. Dices, ah, carajo, otra vez sale disparada. Y así se van. ¿Cuál es la conclusión? Jamás toca el punto Xi,0. Y eso es una contradicción, porque es una solución a este problema de Cauchy. Ajá. Déjenme escribir el argumento. ¿Saben? Es muy fácil, ¿no? Bien, entonces, sea tal punto P0, el primer punto. Ajá. Tal que la curva sale del cono por este punto. Entonces, sea tal punto P0. ¿Va? Entonces, el vector ahora A, P0,1, está dentro del cono, ¿ok? Sí, está dentro del cono que le ponemos C1. Este cono de aquí, déjenme